Colosenses capítulo 2, versículo del 8 hasta el final. Escribe Pablo: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioraron con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Sabiendo, como os compartí el domingo pasado, que Cristo es la respuesta, que Él es la verdad, como también se ha planteado durante la presidencia de la alabanza, Pablo les recuerda a los colosenses que no se dejen engañar con argumentos ingeniosos, contrarios a la revelación de Dios. En su lugar, más bien deben profundizar más y más en el misterio de Dios mostrado, ¿en quién? En Cristo. Solo así podrán mantenerse fieles al Señor, desechando todo tipo de error doctrinal que suponga una amenaza para sus vidas personales y, por supuesto, también para la comunidad, para la Iglesia. Pablo les advierte que como creyentes deben estar velando por la sana doctrina dentro de la Iglesia y por ello deben estar atentos a todo tipo de planteamiento que les haga dudar sobre quién es Dios y cómo deben vivir su vida delante de Él. Acto seguido les aclara a partir del versículo 9 que el Señor Jesucristo es plenamente divino. Y al decir también corporalmente en algunas versiones, también está apuntando a su humanidad. Y aquí el apóstol Pablo está chocando con varias herejías que ya en ese tiempo estaban entrando en algunas iglesias. Ideas, falsas enseñanzas que de algún modo ponían en tela de juicio la divinidad de Cristo y en otros casos, de una perspectiva más gnóstica, ponían en tela de juicio la humanidad de Cristo. Sin embargo, aquí el texto es impresionante, ¿no? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y Jesucristo es hombre. Por tanto, aquí se rompe con todas esas luchas, todos esos planteamientos que desgraciadamente ya estaban afectando a las iglesias, porque algunas personas
solamente se centraban en la divinidad de Jesús y otras personas solamente se centraban en la humanidad de Jesús. Jesús es tanto humano como Dios, tanto Dios como humano. Es por ello que en Él estamos seguros, en Él somos redimidos, en Él estamos completos, pues Él no solo nos salvó, no solo nos ofreció el privilegio de ser hijos de Dios, sino que también nos enseñó a andar adecuadamente delante de Dios. Es decir, y espero que con esto lo podáis entender, Cristo nos humanizó. Cristo nos enseñó a ser humanos. Cristo nos mostró el ejemplo de cómo vivir delante del Señor. No hay otra vida que se pueda vivir delante de Dios. De ahí que Cristo es la vida, aparte de la verdad y el camino. Él es el ejemplo. Él nos muestra cómo se debe desarrollar la vida día a día perfectamente delante de Dios. Y esto es sumamente relevante para nosotros, hermanos, porque la redención de Dios ya no solamente se da con su nacimiento, se hizo hombre, no solamente se da en el acontecimiento de su muerte en la cruz, murió por nuestros pecados, y murió siendo justo y por tanto venció a la muerte y resucitó, sino que entre un evento y otro, entre su nacimiento y la muerte, Cristo nos siguió redimiendo día a día, mostrándonos cómo debemos de vivir delante de Dios. Obedientes a nuestro Señor, o como diría Filipenses, que está muy relacionado con Colosenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Suena paradójico, ¿verdad? Creer en Dios y seguirle de tal manera que con ello, si cabe, si es necesario, dé mi vida. Dar la vida por la vida. Paradójico, ¿verdad? Pasar por la muerte si es necesario con tal de obtener la vida eterna. Muy paradójico, ¿verdad? Pero así lo hizo el Señor. Y así lo hicieron muchos discípulos que siguieron a Jesús. Seguir a la vida, creer en Él y defenderlo, aunque eso les lleve a la muerte. Esa es la devoción que nosotros debemos tener por nuestro Señor y estar, pues, en paz con Él. Qué bueno también esa aseveración, ¿verdad? Pensadlo, estamos completos en Él. Hay un himno que está en el cancionero Cantando con Gracia, que es algo así como completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él, aleluya, completos, algo así, me suena. Sí. Creo que no está en nuestras letras, pero sí está en uno de los cancioneros, y es muy bonito, y es muy sencillo. Pues es precioso, ¿verdad? Estamos completos en Él, pensadlo. Si verdaderamente esto es real en nosotros, si verdaderamente lo estamos creyendo así, ¡wow! Increíble. Como diría Jesús, consumado es, todo ha sido hecho. Gracias, Señor, en ti somos plenos, en ti estamos completos, en ti está todo asegurado, hecho. No hay nada en este mundo que me atraiga, pues el sentido de la vida, mi razón de ser, mis objetivos son cumplidos plenamente en ti y estoy completo. Hace unos días vi un vídeo muy cortito de una escena de una serie que parece que ya llegó a su fin, una serie muy larga, una serie española llamada Cuéntame, quizá algunos la conocéis. Y era una escena donde una señora mayor, creo que era la abuela del chico, al que le estaba preguntando, ¿eres feliz? Y su nieto, creo, porque no he visto la serie, he visto solamente algunas escenas, le decía que en ese momento sí lo era, pero que, por otro lado, pues este asunto de ser feliz, pues desde luego es algo complejo, ¿no? Y la señora mayor le decía que era algo normal, que siendo joven no se sienta feliz, porque generalmente los jóvenes, decía ella, son personas que tienen ansia, que siempre están pensando en qué más pueden conseguir, en qué más pueden obtener, qué más pueden hacer,
y por tanto no obtienen descanso en lo que ya tienen. Y pensadlo, hermanos, independientemente de nuestra cultura, de dónde vengamos o de la edad que cada uno tenga, ¿cómo os sentís delante de Dios? Ciertamente la pregunta es compleja, aunque a veces es muy sencilla. ¿Eres feliz? ¿Sí o no? ¿Cómo ves la vida en el día a día? ¿Te sientes completo en Cristo o todavía crees que te falta algo? Ciertamente el día a día nos enseña que hay más. Pero el comprender que estamos completos en Cristo no tiene que ser una idea que nos lleve simplemente a estar estáticos. Todo lo contrario, nos debería de motivar a seguir adelante en el reino de Dios y su justicia, obteniendo beneficios, propósitos para su reino y su justicia, porque yo ya estoy completo en Él. Yo ya soy salvo en Él. Y yo ya tengo la eternidad y su presencia para siempre. Entonces, todo lo que se pueda hacer o conseguir en el día a día simplemente forma parte de lo que ya tengo. Es una extensión de la bendición de Dios. No es algo que añada más, porque en Dios ya lo tengo todo. Se puede añadir un número más al infinito. Una forma también quizá de pensarlo. Así que a la hora de leer un versículo tan precioso como este, y vosotros estáis completos en él, pues habría que reflexionarlo en nuestra vida, en nuestro día a día, si verdaderamente lo creemos y lo vemos así. Y si no lo vemos así, no pasa nada, porque estamos también en ese proceso de conocer más y más de Dios. O como diría Jesús, en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al que ha enviado, al Hijo. En eso consiste la vida eterna. Ese es el sentido de la vida. Servir a Dios, a nuestro Creador. No hay más. Aquellos que intentan salirse de esa realidad, de esa ecuación, no están viviendo la vida. Pero este versículo ya no solamente nos dice, ¿verdad?, que estamos completos en Él, sino que también el Señor es el soberano de todas las cosas. Todo está bajo su control y poderío. Así que a nivel universal, a nivel cósmico, a nivel global, todo está atado, organizado y garantizado en Dios. Pero lo maravilloso del Señor es que no solamente actúa a esos niveles que van más allá de nuestra imaginación, sino que también el Señor ha actuado de forma microscópica. Como buen cirujano, nos ha circuncidado el corazón, nos ha cambiado desde lo más profundo de nuestro ser, ha modificado el centro de nuestras vidas, nos ha bautizado en su Santo Espíritu y ahora hemos vuelto a la vida y a una vida con propósito. Ya no vivimos de camino a la muerte, sino de camino a la vida en mayúsculas, es decir, hacia Él. Otra forma de entenderlo es que hemos sido reconectados con nuestra naturaleza inicial, hemos sido restaurados, pues para Dios fuimos creados. Pero desgraciadamente por el camino, al igual que Satanás, quisimos ser como Dios, cuando eso en ningún momento fue el propósito de Dios para nuestra vida. Nuestro propósito es vivir para Dios, pues Él es el que nos ha creado. No hay otra opción. O no existimos o existimos para Él. No existe la opción existo para mí. Yo soy mi Dios. No existe esa opción. O no existes o existes para Dios. Elige, si es que crees que puedes elegir. Ciertamente es una ilusión que algunas personas tienen, ¿no? Existo para mí. Yo decido. Es mi vida. A mí no me digas nada, papá. A mí no me digas nada, pastor. A mí no me digas nada, presidente.
qué sé yo, cualquier autoridad o persona de influencia que se os ocurra. Yo vivo para mí. Es una ilusión eso, hermanos. Una ilusión que se acabará en cualquier momento. Pues aunque algunas personas intentan vivir separadas de Dios, para Dios viven. Ya que harán imprescindible que el Señor muestre una parte muy importante de su identidad, su ira, la cual está muy vinculada con su justicia. En definitiva, todo gira en torno a Dios, por cuanto Dios ha creado todas las cosas. No puedes salir de Él. Fuera de Él, nada es. Él es el que es. Fuera de Él, nada hay. Así que, o existes con Él, o no existes. Por lo tanto, hermanos, los que viven en la verdad y en la luz deben andar como es debido. Tienen gran responsabilidad por delante, guardar los mandamientos y las palabras del Señor, ponerlas en práctica, compartirlas sabiamente. De ahí el interés del apóstol Pablo al escribir estas palabras, ¿verdad? El interés que tiene él por remarcarles que no se dejen engañar por razonamientos contrarios a la revelación de Dios. Razonamientos que buscan añadir leyes, normas, pautas para supuestamente ser un buen cristiano. Celebrar ciertos días, hacer culto a seres suprahumanos, ángeles, hacer ciertos ayunos, considerar la dimensión divina solamente de Cristo o la dimensión humana solamente de Cristo cuando Cristo es Dios y hombre. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Colosas y por eso les escribe estas cosas. Es cierto que de forma indirecta ya empezó el apóstol Pablo esta sección haciendo alusión al que gobierna este mundo, el Dios de este siglo, Satanás. Pues de él provienen las mentiras que buscan entremezclarse con la verdad. A la hora de denunciar aquellas mentiras, aquellas ideas que están intentando entrar en la iglesia, pues evidentemente, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el que busca, de algún modo u otro, impedir la extensión del reino de Dios y su justicia? Pues el diablo. Pero ya no solamente se está tratando en este capítulo de modo indirecto que Satanás está detrás de todo ello, sino que ahora se aborda de forma más directa en los versículos 14 y 15. Ya no solamente es el padre de la mentira el que preside el engaño, sino que también es un gran acusador, y todo su ejército es un ejército de acusación. No obstante, durante el momento de mayor tensión en la historia, la cruz, el momento de mayor vergüenza, sufrimiento y persecución, Cristo, como bien expresa aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exhibió públicamente a los que estaban buscando su destrucción, y en especial a los que estaban detrás de todo ello, que eran las autoridades del mal. Tan grande era la acusación hacia nosotros y la señalización, ¿verdad?, la vergüenza a Cristo, que aquí comparte el apóstol Pablo que existía un acta de los decretos que había contra nosotros. Pero Jesús cargó con todo ello, cargó con nuestros pecados, y lo que parecía una derrota, el Hijo de Dios vencido, era más bien una marcha triunfal. Las autoridades malignas y las personas allí presentes pensaban que estaban destruyendo un movimiento que amenazaba su religión, su estatus, su sistema. Ellos pensaban que se estaban burlando de un iluminado, de un supuesto rabí. Y lo estaban ahí señalando y avergonzándolo. Lo habían llevado allí para colgarlo en una cruz como un maldito. Y sin embargo, en medio de toda esa exhibición,
en medio de toda esa vergüenza, Cristo estaba compartiendo su amor. Cristo estaba siendo insultado, señalado, puesto en lo alto para que la gente se burle de él. Y sin embargo, lo que estaba haciendo Cristo era exhibir la maldad de todos nosotros, al intentar matarlo, al intentar realizar un deicidio en ese lugar. Y ciertamente cuando el ser humano busca vivir a su manera, está cometiendo un deicidio. Bueno, está intentando cometer un deicidio, porque está intentando matar a Dios para ocupar su lugar, como un supuesto aspirante al rey que quiere cargarse al rey de turno. A rey muerto, rey puesto. Queremos reinar, hermanos. Algunos quizá de algún modo más directo, incluso agresivo. Otros quizá no lo tengamos tan claro, tengamos una actitud más pasiva. Pero aún en medio de esa pasividad queremos hacerlo nosotros, queremos mandar nosotros. Y en algunos casos quizá queremos que otros decidan por nosotros, pero que esa persona no sea Dios. Sea mi ídolo de turno, la persona que yo supuestamente tengo como referente. En algunos casos puede ser un famoso, en algunos casos quizá pueda ser, yo qué sé, mi padre. Pero ninguna persona puede ocupar o debe ocupar el lugar de Dios. El trono solamente es para Cristo. Así que fijaos, qué enorme paradoja, ¿verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la muerte nos dio vida. En la supuesta derrota nos dio la victoria. En medio de la vergüenza nos dio salvación. Qué increíble es el Señor. Cómo le encantan las paradojas. Cómo muestra su poder en medio de la debilidad. Cómo lo que supuestamente fue un evento de vergüenza, de persecución, de muerte, lo convirtió en su desfile triunfal. Eso les quiere dejar claro el apóstol Pablo a los colosenses. Que se aferren a la cruz, que entiendan que en Él somos reconciliados con Dios. Que toda esa acta de acusaciones, todas esas señalizaciones, todo eso, todos nuestros pecados han quedado clavados en la cruz. Así que, ¿qué pretenden aquellos falsos maestros que quieren imponer sus ideas y que comentan sus acusaciones diciendo: no hagas esto, haz aquello, haz culto a los ángeles, guarda estos días festivos, no comas estas cosas? ¿Qué sentido tiene todos esos comentarios si en Cristo hemos sido perdonados? Así que por eso, hermanos, Pablo les insta a los colosenses a que no se dejen juzgar o criticar por personas que son legalistas y que buscan imponer una serie de ritos y costumbres respecto a la comida y a los días festivos. Pues todo ello apunta a tradiciones que en algunos casos, por ejemplo, el contexto del judaísmo, buscaban reflejar la necesidad de un Mesías, pero es que ese Mesías ya había sido revelado. Las tradiciones judías no tienen sentido hoy si entendemos que Jesús es Cristo. Ahora bien, si alguno entiende que Jesús no es el Mesías, pues sí, vale. Intenta guardar esas tradiciones judías. Igualmente te darás cuenta que necesitas a alguien para que las cumpla por ti. Porque tú no puedes. No hay justo, ni siquiera uno. Por otro lado, parece que algunas creencias extrañas pues habían entrado en la comunidad, como el misticismo. Parece ser que algunas personas habían de algún modo visto o recibido visiones, revelaciones misteriosas, y en base a ellas decían que había que hacer culto a los ángeles.
Ya os comenté que el asunto de las visiones, sueños, me llama mucho la atención porque en algunos casos creo, por supuesto, como es lógico, que son invenciones de una persona que busca manipular a una iglesia, es decir, un líder de una secta. Pero en algunos casos creo que puede existir la posibilidad de que algunos supuestos iluminados, supuestos enviados de Dios, hayan tenido de verdad esas visiones, esos sueños, y hayan visto supuestamente ángeles y visiones de ese estilo, donde supuestamente se les dice que es el nuevo líder, es el nuevo Jesucristo hombre, como tantas y tantas veces sucede en lugares como Latinoamérica y Estados Unidos. Pero evidentemente los que están detrás de esas visiones, esos sueños, esos engaños, pues ya sabéis quiénes son. Los demonios. Entiendo que detrás de esos engaños pues está ahí el maligno moviendo los hilos. Ya sabéis que desgraciadamente él está ahí pendiente para engañarnos y se puede vestir como ángel de luz. Pero que se vista como ángel de luz no significa que sea un ángel de Dios. Y desde luego está claro que aquellos que decían que había que hacer culto a los ángeles, o bien se lo estaban inventando para de algún modo ganar influencia sobre la iglesia con una nueva doctrina, o bien verdaderamente habían recibido esas visiones y evidentemente esas visiones estaban presididas por el diablo. Porque ningún ángel que obedece a Dios diría, adórame a mí. Y eso lo aprendemos muy bien en Apocalipsis. No me adores a mí. Yo soy un siervo como tú. Adora a Dios. O lo vemos también, por ejemplo, en Judas, ¿verdad? En la carta, en la epístola de Judas, donde el arcángel Miguel lucha contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Un texto muy interesante. Y el arcángel Miguel, con todo su poder, en ningún momento se enfrenta a Satanás para reducirlo o para echarle al abismo. Simplemente le dice que el Señor te reprenda. Así que está claro, ¿verdad? O bien estos falsos maestros se estaban inventando esto de que habían recibido visiones para adorar ángeles y lo estaban haciendo para de algún modo obtener autoridad sobre estas iglesias, la de Colosas y las otras que estaban al lado. O bien habían recibido esa visión por parte del diablo y por tanto, dentro de ya todas las herejías y mentiras que estaban entrando en la iglesia, pues esta era una de las más fuertes y además presididas por el diablo. Pablo les vuelve a recordar a los colosenses que ellos han sido rescatados por Dios, que han muerto en Cristo y ahora forman parte del Señor, así que no pueden volver a las reglas y engaños de un mundo perdido. Deben de centrarse en el Evangelio, en Cristo. Y cuando a veces esa doctrina, esa palabra de Dios se ve amenazada, deben de salvaguardar la verdad, porque Cristo es la verdad. Ciertamente el apóstol Pablo reconoce, es muy interesante esto, en estos versículos, que las disciplinas espirituales de estas falsas creencias, evidentemente no cristianas, pues son llamativas, que tienen cierta reputación de sabiduría, pero que en definitiva es una religión impuesta, que no soluciona el verdadero problema del ser humano, el pecado. Desde luego esto me hace pensar en religiones pseudocristianas o en religiones muy grandes, como por ejemplo el budismo, que plantean una vida muy austera, pero no abordan el problema. Sin embargo, el cristianismo nos enseña a vivir en medio de los aspectos más cotidianos de la vida. Esto ya lo he hablado con algunos de vosotros, de vosotras. Y ciertamente, no solamente en otras religiones, no se presenta a una persona semejante a Cristo, sino que en varias de ellas, como por ejemplo el budismo,
se nos plantea una vida ascética, una vida privada, pues, de muchas cosas, en algunos puntos incluso apartado de todo. Entonces, claro, ¿cómo suprimir el sufrimiento no teniendo placer? Suena muy bien. ¿Cómo evitar el odio y el rencor, el sufrimiento y tantas cosas que, pues desgraciadamente, están vigentes en esta sociedad? Pues apartándote a un lugar tranquilo, juntándote con otros hermanos que tengan una misma visión. Pero sin embargo el cristianismo no es eso. El cristianismo, aunque desgraciadamente a lo largo de la historia de la Iglesia, en algunos momentos, en algunas épocas, ha sido así, el cristianismo como tal no es vete a un monte a contemplar a Dios, orar y salvar tu alma ahí, solo, en un monasterio o en una cueva. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es métete debajo de una mesa, ponte a leer la Biblia, solamente escucha música cristiana, libros cristianos y que todo sea cristiano y muy cristiano. No. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es entender que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Pero que estás aquí con un propósito. Si no fuese así, pues ya estarías con el Señor. Y el propósito es compartir su evangelio. Y eso es lo que diferencia, pero enormemente, la religión cristiana de otras religiones, como por ejemplo el budismo, donde el planteamiento es alejarte de la gente, privarte de muchas cosas. Y sin embargo el cristianismo es disfruta de esas cosas. Jesús era comilón y bebedor. Iba a muchas reuniones, a muchas festividades, pero en todas y cada una de ellas guardaba su vida, guardaba su testimonio y nunca pecó. El cristiano debe ser capaz de gestionar su vida de tal manera que aun estando con gente pecadora no caiga en pecado. Fijaos el contraste. Por un lado, vete a un monte, vive solo o con personas muy afines a ti y a tus ideales, no te contamines y vela por tu alma. Por el otro lado, por supuesto, vela por tu alma. Guarda mis mandamientos. Pero yo te quiero ahí, en primera línea. Ya no eres del mundo, pero estás en el mundo para cumplir una misión, compartir el reino y su justicia. En medio de los pecadores, como lo hizo Jesús. En medio de las tentaciones, como lo hizo Jesús. En medio de las discusiones políticas y religiosas, como lo hizo Jesús. Pero sin caer en los engaños de todas aquellas personas que son hijos del diablo y no hijos de luz. Que siguen la mentira y no la verdad y a Dios. ¿Veis la gran diferencia? Ni qué decir en que nuestro Dios se hizo hombre. En que nuestro Dios participó de nuestras dolencias. Se identificó con nosotros y nos ayudó a ser humanos de verdad. Eso no lo encontrarás en otra religión. En otras religiones no encontrarás sentido el vivirlo con estar en la sociedad. Sé que a lo largo de la historia hay muchas personas que han entendido que para vivir su fe cristiana pues deben de meterse en una burbuja. Pero si Cristo no lo hizo, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Si Cristo no fue legalista, ¿por qué hacerlo nosotros? Si Cristo no nos habló de formas hipercomplejas, sino que nos habló con parábolas y con enseñanzas del día a día, ¿por qué hacerlo nosotros? Si Cristo no impuso ciertas normas diciendo si no las cumplís así, exactamente de esta forma, como a mí me gusta, no sois dignos de mí, ¿por qué hacerlo nosotros a veces?
Ciertamente, el Señor Jesús nos invita a guardar sus mandamientos y nos marca muchas pautas, muchos consejos, muchas enseñanzas, pero siempre entendiendo que lo hacemos en su espíritu, que lo hacemos en sus fuerzas, no en las nuestras, y por tanto ahí ya no hay legalismo. Ahí ya no hay mérito propio, esfuerzo de uno. Ahí hay gracia y amor de Dios en nosotros. Y del mismo modo, ¿cómo no tener amor y gracia para con los hermanos? ¿Cómo no esperar, animar, tolerar y acoger a aquellos hermanos que pues están quizá en otras etapas de su vida cristiana, pero ahí están? Así que ánimo con ellos, hermanos. Que quizá no tienen los mismos años o el mismo tiempo o la misma relación que nosotros con Dios, pero están ahí y son nuestros hermanos. Pues que el Señor nos dé esa sabiduría, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir indagando en su palabra de verdad y en las implicaciones que tiene seguir su evangelio, que dista bastante de otras religiones. Cristo es el único Dios verdadero. No hay más. Y espero que eso se haga realidad en nosotros día a día. Y que sigamos extrayendo las herramientas que su palabra nos da para seguir viviendo en este mundo sin convertirnos en gente de este mundo, porque ya no somos de este mundo. Pero participemos con los demás. Estemos allí, con el fin de llevar nosotros la verdad a ellos, no con el fin de que sus mentiras calen en nosotros. Es una tarea muy difícil. Imposible si lo hacéis sin Cristo. Posible si lo hacéis en Dios, porque para Dios nada es imposible. Amén.